Cuando hablamos de arte, ¿qué se nos viene a la mente? Música, teatro, pintura, la epítome máxima de la expresión humana y un medio para plasmar lo más profundo de nuestras emociones y que es digno de toda nuestra admiración. ¿Y si te digo que Mario Bros también es arte? Cuando era muy pequeña, mi abuelita siempre me decía: deja de jugar todo el día con esos Nintendos porque te vas a dañar los ojos. Pero si le hubiera respondido a mi abuela, estoy apreciando el arte, obviamente no me hubiera creído. ¡Esto es arte! ¡Aprécienlo! Siempre me han gustado los videojuegos. ¿Y a vos? Seas o no un gran fan de ellos, estoy segura de que habrás jugado alguna vez en tu vida alguna versión de Super Mario Bros. O tenés en tu celular Candy Crush o Angry Birds, o muy probablemente cualquiera de estos juegos adictivos de niveles. La industria de los videojuegos es una de las que más ha crecido al día de hoy, tanto que ahora podemos jugar en casi cualquier lugar, en nuestras computadoras, nuestros teléfonos, nuestras redes sociales y por supuesto en nuestros hogares. Pero, ¿qué son exactamente los videojuegos? ¿Por qué nos fascinan tanto? Aunque no lo parezca, podríamos definir a los videojuegos de muchas formas debido a todo el trabajo que se necesita para producirlos y la gran cantidad de disciplinas que trabajan en equipo. Podríamos decir que es un medio de comunicación, una implementación tecnológica para el entretenimiento, una expresión cultural o incluso un deporte. Aunque para muchos padres seguirán siendo esos Nintendo satánicos que nos vuelven súper vagos. Daño cerebral permanente, tú estás esclavo del mal. Pero si lo vemos de una forma más simple, los videojuegos son una evolución natural de lo que el ser humano siempre ha hecho, que es jugar. Una necesidad básica que nos ayuda a descubrir el mundo, el uno al otro y a nosotros mismos. Son una experiencia lúdica en la que el jugador puede interactuar con la tecnología en un mundo definido por un conjunto de reglas. Y así lo han sido desde el inicio. Los primeros acercamientos a estas tecnologías se dieron desde los años 40, cuando ingenieros estadounidenses empezaron a experimentar con la interactividad dentro del mundo digital. Sin embargo, fue hasta 1958 cuando William Higginbotham desarrolló un simulador hecho en computadora bastante primitivo, llamado Tenis para dos, cuyo objetivo consistía en pasar una pelota por encima de una red. Este momento se considera como el nacimiento oficial de los videojuegos. Para 1971 los videojuegos ya se habían establecido como una industria del entretenimiento electrónico gracias a Nolan Bushnell y su compañía Atari. Y en los años 80 una de las empresas más importantes llamada Nintendo les daría el empujón final para convertirlos en la gran industria del entretenimiento que son hoy en día. Pero los videojuegos también se han convertido en un medio poderoso para contar historias. Aunque inicialmente tenían un objetivo lúdico, en 1978 aparece el primer videojuego que contaba con una historia, Colossal Cave Adventure, desarrollado por Bill Crowther. A partir de ese momento, la narrativa se volvería una característica central en el desarrollo de este medio. Por eso es que también los videojuegos son considerados un producto cultural narrativo, como el cine o la literatura, pero que se diferencia esencialmente por una cualidad: la interactividad con el jugador, ya que nosotros y nosotras somos las protagonistas de la historia y no simples espectadores. ¡Ya tengo el poder! Entonces me surge una pregunta: si el cine y la literatura son definidos como arte, ¿podrían los videojuegos también serlo? ¿Tendría sentido? Muy buena pregunta. Por eso también me gustaría saber qué piensan las mismas personas que están detrás de estos productos. Mi nombre es Felipe Cartín, yo soy desarrollador de videojuegos y trabajo para Tree Interactive, es una empresa de desarrollo de videojuegos independiente aquí en Costa Rica. Yo me llamo Gabriel Serrano, soy el director ejecutivo y de arte en Frame 3 Studio. Soy también uno de los miembros fundadores de ASOEF, que es la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Costa Rica. Hola, mi nombre es Diego Hernández, yo soy director de arte en la empresa Fairplay Labs. Somos una empresa de desarrollo de videojuegos. Tengo más o menos 4 años de ser director de arte. Los videojuegos son una herramienta de comunicación y hay videojuegos que se pueden considerar que están buscando ir más allá que solo comunicar ideas o ser objetos, digamos, lúdicos. Creo que es una expresión cultural en muchos casos y es, de nuevo, es una avenida más
que tienen los artistas para poder expresarse. Yo soy de los fervientes defensores de que los videojuegos son arte de hecho, muchos ámbitos. En mi opinión, sí y no. Hay unos que sí lo son y hay otros que no lo son. Tenemos que partir de la idea de qué es arte, ¿verdad? Si pensamos en arte, pensamos obviamente como en pinturas, exhibiciones, en museos, ¿verdad? Este tipo de cosas. Para definir a los videojuegos como arte, primero tendríamos que saber qué es arte. Y por supuesto sería una tarea nada fácil, ya que hablamos de un concepto tan antiguo que ha sido estudiado por los filósofos, políticos y todo tipo de profesionales sin llegar nunca a un acuerdo unánime. A lo largo de la historia han existido distintas perspectivas y definiciones sobre lo que significa el arte. Incluso continúa modificándose con el pasar de los años. Además, muchas disciplinas que hoy son consideradas como tal, por ejemplo la poesía o el cine, en su momento pasaron por el mismo cuestionamiento. Las primeras definiciones de arte se remontan a la antigua Grecia, específicamente al término techné, de donde proviene la palabra técnica y que se refería a toda producción realizada por el ser humano. Pero nuestra palabra arte procede del latín y hace referencia a las habilidades, talentos y disciplinas relacionadas con lo estético y lo emotivo. A partir del siglo XIX empezamos a ver el arte como un concepto absoluto asociado a la belleza y los sentimientos humanos, pero que nace de los significados que asignamos a tales productos y que nos generan ideas y emociones complejas, como el dolor o la angustia. Esta tristeza, este desconsuelo. Pero volvamos a los videojuegos. Aún hay una gran resistencia por parte de muchas personas a reconocerlos siquiera como algo positivo, aceptarlos como arte o incluso ver el potencial que tienen como herramientas dentro de la educación o la salud sería mucho más difícil. Simplemente por el hecho de ser también un producto de consumo masivo, de nuevo como el cine. En 2005 el crítico de cine Roger Ebert generó un gran debate al declarar que los videojuegos nunca serán un arte y que se debía a una razón, la interactividad, y que esa característica impide que puedan llegar a ser arte. Pues el tiempo ha demostrado que no podía estar más equivocado, porque los avances tecnológicos han logrado que la interactividad llegue incluso a las artes más antiguas como el teatro o la música, creando una experiencia más personal con la audiencia. Realmente hacer un sistema, que un videojuego al final es un sistema de software, ¿verdad? Es primeramente una labor de funcionalidad, pero cómo volver eso una experiencia divertida tiene que ver mucho con la creatividad de quien desarrolla y está detrás, ¿verdad? De la ingeniería de código que hay detrás de un videojuego que tiene mucha relación o es en sí mismo un proceso muy artístico. El juego requiere un pensamiento que tradicionalmente no se aplica en programación o sistemas comunes. Decía Phil Fish que los videojuegos son todas las artes vueltas interactivas, que eso lo hace súper cool entonces. Además, los videojuegos son una expresión cultural en la que se involucran durante su desarrollo distintas disciplinas que consideramos artísticas. Si uno piensa que tiene un videojuego, que necesita para existir como producto, como tal, uno puede pensar que hay desde ilustración, diseño conceptual de personajes, de escenarios, arte y modelado digital, ¿verdad? Shading, texturización. La música, la escritura, la narrativa, obviamente todo el arte conceptual, toda la preproducción que se desarrolla para llegar a un estilo visual. Hay doblaje, hay muchos artistas de doblajes que se dedican a trabajar para videojuegos. Hay escritura de guión y producción audiovisual. Hay actuaciones, hay actores, en fin, pueden ser proyectos sumamente grandes, ¿verdad? Tiene que existir la cohesión para poder comunicar el mensaje entre todos esos elementos. Y hasta que no exista esa cohesión, yo no creo que sea bueno llamarlo arte, más como una expresión, digamos, o como un producto. Pero si todo va dirigido hacia tratar de llevar una experiencia o una idea, digamos, o varias ideas para ser presentadas, creo que ahí ya se empieza a parecer más a lo que es un producto artístico. Y así como el cine le llaman el séptimo arte, ¿cómo entonces todo esto que está en un producto no puede ser reconocido como arte? Aunque aún existe rechazo por este medio tan joven, la situación está cambiando.
Por eso ahora podemos encontrar museos que tienen dentro de sus colecciones exposiciones de videojuegos clásicos, como el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que cuenta con una colección de más de 20 videojuegos como Pac-Man, Tetris o Space Invaders. O también el Museo Smithsoniano de Arte Americano, que en 2012 tuvo disponible una exposición titulada El arte de los videojuegos, diseñada para demostrar su naturaleza artística y su influencia en la cultura creativa. Pero aún así los videojuegos siguen sin obtener el reconocimiento de muchos académicos que reservan ese rango para lo que ellos subjetivamente consideran arte, y no puede asignárseles tal estatus, ya que el arte debe evocar sensaciones profundas que nos hagan reflexionar y no ser algo comercial como Star Wars o The Last of Us. ¿Será posible que un videojuego pueda evocar este tipo de sensaciones e invitar a la reflexión? Hay como una capa todavía más hacia adentro de qué es lo que quieren decir y qué es lo que dice un poco de la sociedad en el momento. Hay tal vez una idea más fuerte filosófica atrás y que trata ya sea de explorar algún concepto o algún mensaje que pueda llevar a, digamos, que el desarrollo del pensamiento humano. Creo que es importante marcar esa línea de arte también versus diseño. Si logramos ver las dos ideas, los dos conceptos, el arte lo que trata es más de explorar tal vez un sentimiento, tal vez una idea, ¿verdad? Muy propia de alguien, del artista, de un artista, puede ser también un conjunto de artistas. Y el diseño lo que también trata como de explorar es más como resolver un problema. Entonces a veces las dos vertientes se pueden unir en un producto, ¿verdad? Final. Las historias que nos cuentan los videojuegos son cada vez más complejas. Podemos ver ejemplos como Shadow of the Colossus o Undertale, que son juegos que nos hacen cuestionar las decisiones morales que tomamos como jugadores y nos pueden generar un sentimiento de culpa cuando finalmente llegan las consecuencias de nuestros actos. Otros como Gris, Firewatch o Life is Strange son experiencias narrativas que abordan temas profundos como el duelo, la depresión o la discriminación y se plasman por medio de sus mecánicas, la toma de decisiones y también su aspecto visual. También tenemos videojuegos como Journey o Abzu, ejemplos de arte visual hecho interactividad, porque jugar a cada uno de sus niveles es como estar dentro de una pintura viviente. También existen simuladores de realidad virtual con los que podemos pintar e incluso herramientas de creación como Mario Maker o Dreams, con los que podemos hacer videojuegos nosotros mismos. Cada vez hay menos duda de que los videojuegos son obras que van más allá de solo una experiencia interactiva y que generan sentimientos casi al mismo nivel que cualquier otra manifestación de arte. Siempre habrá videojuegos que despierten emociones en nosotros, que nos haga reflexionar o incluso cambiar como personas, que nos permita abrir nuestra visión y expresarnos como seres humanos. Si un videojuego es capaz de lograr todo esto, entonces tal vez no importa responder si son arte o no.